Bienvenidas a la clase de herramientas para acompañar. Hacer preguntas cambia la mirada. Podemos empezar, esta clase se enmarca en una práctica de la presencia. ¿Cómo es? Practicar estar presente a través de respirar de forma consciente y continua y conversar. Primero ir observando el diálogo interior que se nos genera al estar presentes con nuestra respiración, qué es lo que registramos en el cuerpo, de qué nos damos cuenta, va a ser la pregunta principal, y a partir de esa práctica de estar presentes, con una apertura, darnos cuenta, ver cómo es la conversación o cómo es acompañar a otras personas también. Entonces les propongo una primera práctica que es llevar la atención hacia adentro y empezar a observar el flujo de aire. Simplemente eso. Observar el aire que está entrando y saliendo. Chequear el apoyo de su cuerpo, ver que estén en una posición que les sea a gusto ahora. Si tuvieran que chequear un posible centro de su cuerpo, ¿dónde estaría ese centro? Observar ese centro, observar cómo el peso está bajando hacia la tierra, descansar la atención en la respiración, en el aire que está entrando y saliendo de manera natural. Y hacer un chequeo del cuerpo, como si fuera a chequear el mapa de sensaciones del cuerpo. Por ejemplo, si hay partes más rígidas o más escondidas, ver si hay partes más abiertas al placer o con mayor vibración. Y podemos practicar una mirada ecuánime, sin retener lo agradable, sin rechazar lo desagradable. Hacer un chequeo, a ver cómo está mi cuerpo aquí y ahora, empezando esta clase. Las invito a entrelazar los dedos de las manos, inhalando, y extender los brazos hacia arriba, de esta manera. Inhalo, extiendo los brazos, retengo la respiración, exhalo, sin desentrelazar los dedos. Eso, y dejo caer los hombros. Repito, entrelazo los dedos, inhalo. Lleno bien los pulmones de aire, extiendo bien hacia arriba, exhalo, sin desentrelazar. Una vez más, entrelazo los dedos, inhalo, bien hacia arriba, exhalo, sin desentrelazar. Eso, bien. Voy a hacer una inhalación mirando hacia atrás, girando el tronco y el cuello. Todo esto es inhalación. Vuelvo exhalando. Y voy para el otro lado. Inhalo. Giro todo lo que pueda con el tronco, con la cabeza, con los ojos. Exhalo volviendo. Exhalo suave, vuelvo lento. Paso por el eje. Una vez más para cada lado. Inhalo. Exhalo. Última vez, inhalo. Exhalo. Bien, podemos llevarnos las manos 3 dedos por debajo del ombligo, una mano sobre la otra y hacer unas respiraciones por la panza. Cuando inhalo, la panza se infla, cuando exhalo, la panza se mete hacia adentro. Y puedo contar 5 segundos para inhalar, 5 segundos para exhalar.
Bien, suelto, las manos de la panza. Vuelvo a hacer un chequeo del cuerpo. Sigo observando el flujo de respiración natural y voy a prestar la atención a cómo se conecta la inhalación con la exhalación con la inhalación de manera continua. Juntamos las manos al frente con un aplauso, generamos calor y llevamos ese calor al rostro. Nos hacemos un pequeño masaje donde necesitamos. Podemos apretar un poquito el entrecejo y soltar. Eso, si hay algún otro lugar, las sienes o algún otro lugar que me conozco que me genera placer, lo puedo hacer. Una vez más, un aplauso, genero calor y llevo el calor al cuello. Bien, volvemos ahí. Observo un momento más el apoyo de mi cuerpo, siento el peso que está bajando hacia la tierra. Sigo observando el flujo de respiración. Si me quedé con ganas de hacer algún movimiento natural que necesite hacer, lo hago, siéntanse libres para eso. Y me voy a fijar cómo es, sin perderle la pista a la respiración, ir abriendo los ojos poco a poco. Bien, entonces la propuesta a partir de ahora es mantenernos observando la respiración, seguir observando la respiración y ver cómo podemos incluir la atención de esta charla. Voy a mostrarles unas láminas que preparé para hoy. Todas pueden ver la lámina que dice Seminario de Herramientas para Acompañar. ¿Sí? ¿Se ve en pantalla completa? Bien. La propuesta a partir de ahora es, vamos a dejar el chat abierto para generar un espacio de construcción de saber colectivo. Les voy a ir compartiendo algunas miradas, algunas preguntas que vengo estudiando. La propuesta es que lo pensemos, que reflexionemos juntos, juntas. Cualquier cosa que quieran preguntar o comentar, dejamos abierto el chat y empezamos a charlar de este asunto de el acompañamiento. Herramientas para acompañar. Hacer preguntas cambia la mirada, es la clase de hoy. La propuesta del espacio es generar un espacio de autoconocimiento que potencia la salud. Desarrollar la capacidad de conversar de manera fluida y respirar conscientemente. Esa es la intención que tiene el espacio. Una primera pregunta para hacernos. ¿Para qué aprendemos herramientas para acompañar? ¿Para qué las necesitamos? ¿Qué piensan? ¿Cuál es el valor de tener herramientas? Para acompañarme a mí mismo, a mí misma en mi proceso de autoconocimiento y potencialmente para acompañar a otras personas. ¿De qué me puede servir una herramienta en este caso? No hay respuestas correctas ni incorrectas. Lo que elaboren está buenísimo. Quien se anima le puede escribir por el chat. ¿Para qué necesitamos herramientas al momento de acompañar? ¿Necesitamos herramientas? Sí, no, más o menos. A ver, ahí van escribiendo. Para autogestionarnos. Ok. Para poder enfrentar las situaciones de un modo más consciente y amoroso, más sano. Sí, perfecto. Bien. Podemos pensar la herramienta como un recurso. Un recurso que potencie una capacidad. Por ejemplo,
Yo no puedo clavar un clavo con la mano, pero con un martillo puedo clavar un clavo. Entonces, la herramienta lo que hace es potenciar una capacidad, ampliar las capacidades que tengo. ¿Sí? Entonces, una próxima pregunta. ¿Acompañar a una persona a qué? Cuando pensamos en el acompañamiento, ¿cuál es la dirección del acompañamiento? Acompañar a una persona a restablecer el contacto consigo misma, a tomar conciencia de lo que le pasa, a hacerse responsable de su vida. ¿Sí? Son tres ejes que podemos pensar en el momento de acompañar a una persona. Primero que la persona restablezca el contacto consigo misma, que esté en contacto con lo que le pasa, con lo que sea que le pasa, que tome conciencia de qué es lo que le pasa. Y un próximo paso sería hacerse responsable. ¿Cómo nos hacemos responsables? ¿Cómo aprendemos a responderle a las situaciones que nos tocan vivir? Como nombraron en el chat. ¿Cómo le respondo a la situación? Te acompaño a vivir una experiencia reparadora. Esa es una intención que tengo al momento de acompañar. ¿A qué te acompaño? A vivir una experiencia reparadora. Sanar, reparar, integrar, podría ser otra mirada. Integrar aspectos que están en conflicto o aspectos que están olvidados o rechazados. Al momento de acompañar podemos invitar a que se repare, a que se vuelvan a integrar esos aspectos o esas funciones que teníamos desplazadas o negadas. Este es un posible sentido que tiene el acompañamiento. Vamos a ver la diferencia entre instante y proceso. Instante, te acompaño aquí y ahora a respirar y escuchar. ¿De qué te das cuenta? La invitación del acompañamiento siempre va a ser aquí y ahora. Te invito a que respires, a que te vayas escuchando mientras te comparto estos temas y a que abras en vos misma la pregunta, ¿de qué me doy cuenta? Tener a mano esa pregunta, ¿de qué me voy dando cuenta? Mientras respiro, mientras escucho los temas. Todo eso lo podemos ver en el instante, en el aquí y ahora, el famoso aquí y ahora, que tanto trabajamos. El proceso. En el proceso entra en juego lo temporal, el desarrollo, lo que va pasando a través del tiempo. Proceso. Te acompaño a un proceso de autoconocimiento, salud y creatividad. Son tres ejes que me gusta tener en cuenta. En este espacio de encontrarnos, de charlar, de respirar, a mí me gustaría que te conozcas, que des un pasito más en conocerte a vos misma y que esto genere salud y a partir de esa salud que se despliegue la creatividad en tu vida, hacia donde vos la quieras dirigir. Tres ejes para tener en cuenta durante un proceso que se va desarrollando a través del tiempo. Acompañar a una persona ¿cómo? ¿Cómo te acompaño? Practicando la presencia, te acompaño a practicar la presencia, usando como base la conversación, el cuerpo y la respiración consciente, en los roles de acompañar y ser acompañado. Una respuesta muy básica, no para limitar el acompañamiento a esto, sino las respuestas las vamos a ver como miradas. Voy ensayando respuestas a estas preguntas. ¿Cómo te acompaño? Para acompañarte a estar presente, practico estar presente. De esa manera te acompaño. A donde te quiera acompañar, voy a estar practicando en mí mismo realizar eso,
a donde te quiero acompañar. Si yo te quiero acompañar a que potencies tu salud, me voy a acercar a mi propia salud. ¿Cómo puedo potenciar mi salud en este momento? Respirando, teniendo un cuerpo disponible. Por eso hicimos chikung para empezar. Ahora mi cuerpo está un poco más abierto. Primero me conecto con mi salud y ahora te puedo acompañar a vos a conectarte con la salud. ¿Qué vamos a usar como base? Respirar, sentir el cuerpo y conversar. Esas van a ser las bases. Voy a seguir respirando, registrando mi cuerpo y conversando con vos para acompañarte. Y vamos a ver dos roles, el rol de acompañar y el rol de ser acompañado. Vamos a diferenciar eso. ¿En qué rol me estoy poniendo? Y para dar una clase o para dar una sesión, me pongo en el rol de acompañar. Cuando yo voy a tomar una sesión o una clase, me pongo en el rol de ser acompañado. Diferenciar esos roles nos permite descansar en nuestra función. Yo ahora sé que tengo el rol de acompañar. Eso me pone en un tono, o con esto me pongo en un tono, en un tipo de atención, que es diferente a la atención que podés tener vos ahora siendo acompañada. Más desde la escucha, ¿sí? Quizás desde la entrega. Seguimos. ¿Qué hacen las preguntas? Entonces, estamos viendo este acompañamiento que parte desde la presencia. Respirar consciente, registrar el cuerpo y conversar. Vamos a ver que la conversación se construye con preguntas y respuestas. ¿Sí? Estamos viendo como lo más básico, como los pilares que podemos tener claros para poder desarrollar un acompañamiento. Entonces, ¿cuál es la función de las preguntas? Si ustedes se animaran a responder, ¿qué hacen las preguntas? ¿Qué dirían? Yo las invito a que pensemos, a que ensayemos respuestas, sin creer que hay algo correcto o algo incorrecto, sino cómo vamos elaborando, cómo vamos haciendo un recorrido de pensamiento propio durante la clase. ¿Qué hacen las preguntas? Si yo te pregunto, ¿estás observando tu respiración? ¿Qué hace esa pregunta en vos? ¿Qué te produce? Las preguntas mueven la atención. A donde va la atención, va la energía. Disculpen. Las preguntas mueven la atención. A donde va la atención, va la energía. ¿Sí? Si yo te pregunto, ¿cómo te sentís? Tu atención va a ir al registro de lo sensible. Si yo te pregunto qué pensás, tu atención va a ir al pensamiento. ¿Sí? ¿Me siguen con el planteo? Puede parecer muy simple lo que estoy planteando y tiene esa dirección. Simplificar, aclarar. Entonces, ahora que sabemos que las preguntas mueven la atención y que eso va a mover la energía durante el acompañamiento, ¿a dónde quiero mover la energía? Cuando me acompaño a mí misma o cuando acompaño a una persona, ¿a- ¿hacia dónde quiero que vaya la energía? Me puedo estar preguntando eso. ¿Qué hacen las preguntas? Otra manera de responderlo un poco más racional, esta sería una vía más racional, es reconocer, cuestionar y actualizar. Las preguntas nos van a ayudar a reconocernos, a cuestionarnos, quizás cambiar, quizás ver qué cosa quiero que sea diferente, a confrontar y actualizar, hacer algo nuevo. Toda respuesta es una mirada.
La mayéutica es un método que consiste en acompañar a alguien a ver que tiene las respuestas que está buscando. Para encontrar esas respuestas hay que aprender a hacer preguntas acertadas. Esto lo tomé de filosofía, la mayéutica. Se dice que es el método que usaba Sócrates, el método socrático. No es que te voy a dar una respuesta, te voy a hacer preguntas para que vos descubras en vos misma la respuesta. Entonces, para que vos descubras una respuesta, tengo que aprender a hacer preguntas acertadas. ¿Cómo te voy haciendo preguntas para que vos descubras que tenés la respuesta que estás buscando? ¿Qué te voy a preguntar para que vos puedas descubrir eso? Eso lo voy a tener en cuenta como acompañante. Podemos pensar algunas leyes de la conversación. Hacer preguntas cambia la mirada. A donde va la atención, va la energía. Toda respuesta es una mirada. La conversación se construye conectando preguntas y respuestas. Vamos con la primera. Hacer preguntas cambia la mirada. ¿Qué piensan? ¿Hacer preguntas cambia la mirada? ¿Están de acuerdo con la propuesta? En este ejemplo que ponía, si te pregunto cómo te sentís, vas a mirar de una manera. Si te pregunto qué pensás, vas a mirar de otra manera. Si te pregunto qué tenés para agradecer, vas a abrir una mirada. Si te pregunto qué es lo que más te desafía, vas a abrir otra mirada. Depende de lo que te pregunte, vas a mover tu atención y vas a cambiar la mirada que tenés de la vida. ¿Vieron lo poderosas que son las preguntas? ¿Se dan cuenta? Imaginen si empezamos a usar este poder que tienen las preguntas para acompañarnos a vivir una experiencia reparadora, para sanar, para recuperar energía, para acompañar a otras personas a que descubran sus propias respuestas. Ahí dicen en el chat, abre puertas. Exacto. Las preguntas van abriendo puertas. ¿Qué puertas queremos abrir? Se empieza a poner un poco más fina la mira. ¿Cuál es la puerta que quiero abrir cuando converso con una persona? Depende del contexto, depende de la situación. Cuando es una situación de acompañamiento, cuando tengo la intención de acompañarte, ¿qué preguntas te voy a hacer? ¿Qué puertas quiero abrir? A donde va la atención va la energía. Vamos aprendiendo a dirigir la energía. ¿Hacia dónde dirigimos la energía? Es otra pregunta. Podemos empezar a ensayar respuesta. Vamos a dirigir la energía hacia donde más la necesitas. Vamos a dirigir la energía a lo que necesitas ver, a lo que necesitas integrar. Vamos a dirigir la energía a lo que necesitas fortalecer. Toda respuesta es una mirada. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando te comparto lo que pienso, lo que veo, lo que intuyo, al momento de acompañarte, no es una verdad lo que te estoy diciendo. Podría ser mi verdad, pero digo, no es una verdad absoluta lo que estoy diciendo. Más bien, es una manera de ver las cosas. ¿Qué nos permite esto en una conversación? Suavizar el encuentro. Es una manera más suave
como para que recibas algo que te quiero dar. Si yo te digo, lo que te voy a decir es la verdad y es así, es posible que se active algo más defensivo o algo más rígido. Si pensamos que tenemos la verdad, se rigidiza la conversación. En cambio, lo que podemos practicar es flexibilidad en las miradas. ¿Me permitís que te comparte una mirada? Me aparece una mirada. ¿Querés que te comparte una mirada? Esto le suelo preguntar a las personas que acompaño. Generalmente me dicen sí, claro, cómo no, con mucho gusto. Es más fácil de recibir la mirada, porque está planteada como una mirada, no como una... Lo mismo en mi proceso interior, en mi autoconocimiento, cuando estoy en una situación desafiante y me empiezo a decir las cosas de una manera que no me sirven, ¿cómo sería recordarme a mí mismo? Esto es una mirada. ¿Es la mirada que más me sirve? ¿Hay otra manera de mirar las cosas con las situaciones que estoy viviendo? Con mi salud, con mi economía, con mis vínculos, con cualquier tema que sea relevante para mí. ¿Hay otra manera de verlo? Con esa pregunta, cuando yo pregunto, ¿hay otra manera de verlo? ¿Qué pasa con mi atención? Se abre mi energía a sintonizar con preguntas, con respuestas nuevas. Me abro a recibir otro tipo de información. Es una manera de expandir la conciencia. Por último, la conversación se construye conectando preguntas y respuestas. Muy básico. Vamos a ver qué preguntas nos estamos haciendo y de qué manera respondemos, sabiendo que las respuestas son miradas. ¿Sí? Estas son algunas preguntas que a mí me gusta tener a mano en el momento de acompañar. Estas son de CNV, de comunicación no violenta. Son las 4 preguntas básicas. ¿Qué observo? ¿Qué siento? ¿Qué necesito? ¿Y qué pido? Son en este orden. Es un procedimiento comunicativo. Si yo empiezo a decir, y mirá, no sé, ahora estoy triste o ahora estoy muy entusiasmado. Ok, una pregunta que yo puedo ir pensando como acompañante es, ¿qué estás observando que te pone triste? ¿Qué estás observando que te genera entusiasmo? Es con qué estás conectado, con qué estás conectada que estás sintiendo esto. Lo puedo usar conmigo mismo también. Si entré en un proceso emocional, no sé qué me pasa, no sé qué me está pasando. Estoy con poca energía o eh, no sé, tengo miedo, de pronto me empezó a agarrar miedo. Ok, ¿qué es lo que empecé a observar adentro mío que me cambió la energía, que me apareció una emoción? Me lo pregunto y voy observando ese diálogo interior también. ¿Qué necesito? Esto es una manera de aterrizar. La necesidad siempre es corporal. Una mirada gestáltica es la necesidad se satisface en el contacto entre el organismo y el entorno. Organismo, mi cuerpo. Entorno, ¿dónde estoy? La necesidad se satisface en el contacto entre el organismo y el entorno. Una necesidad muy básica es tengo sed, necesito agua. Voy y bebo agua y sacío mi sed. En el contacto con el entorno puedo satisfacer la necesidad. Hay otras necesidades, esa es una necesidad muy básica. Hay otras necesidades de orden afectivo. Necesito que me escuchen, necesito un abrazo, necesito estar solo o estar sola. Puede haber un momento que me quiera replegar. Entonces voy a un entorno donde puedo estar solo o sola. ¿Se ve esto? Que la necesidad se satisface en un entorno.
Aunque sea algo más como necesito silencio, supongamos. Algo que parece muy del orden del mundo interior. Ok, ¿a dónde vas para conectarte con el silencio? Necesitas un entorno para conectar con el silencio. Entonces, la necesidad nos empieza a anclar en el contexto. Empezamos a aterrizar el acompañamiento en un contexto particular. ¿Cuál es el contexto en el que estás? Y la última pregunta, ¿qué pido? Una vez que yo tengo clara mi necesidad, ¿qué me pido a mí mismo o qué le pido a otra persona? Estoy con muchas tareas, estoy como sobrepasado de tareas. ¿Y le pedís ayuda a alguien para realizar estas tareas? Por ejemplo, estoy necesitando mudarme o potenciar mi emprendimiento. ¿Qué es lo que necesitas exactamente? Un dato, un contacto, realizar tareas. Vamos definiendo un poco cuál es la necesidad y ver qué es lo que pedís. O a quién se lo pedís, me lo pido a mí. Bueno, me voy a pedir a mí mismo esta tarde meterla al estudio. O me voy a pedir limpiar mi casa porque tengo todo desordenado y necesito estar en un lugar limpio. Me lo pido a mí. Y hay cosas que son vinculares. A veces necesitamos pedirle a otro, a otra, lo que sea, una mano con algo, atención, escucha, afecto, eh, etcétera. Preguntas más de la terapia Gestalt, las más básicas de la terapia Gestalt. ¿De qué te das cuenta? Esa es la pregunta fundamental de la Gestalt. ¿Vos estás experimentando algo? ¿Te estás tomando un mate? ¿Estás escribiendo un apunte? ¿Estás respirando con árboles cerca? ¿De qué te das cuenta? Es una pregunta abierta. Solo vos sabés de qué te das cuenta. Se pueden conectar muchas cosas dentro tuyo. Esa pregunta la tenemos siempre a mano. Lo que te das cuenta, ¿en qué parte del cuerpo lo sentís? Te invito a ir hacia el cuerpo. Y por último, si el cuerpo te dijera algo, ¿qué pensás que te dice? Ahora vamos a un plano más mental. Si yo te pregunto en qué parte del cuerpo lo sentís, la energía va al cuerpo. Si yo te pregunto qué pensás que te dice, la energía va al pensamiento. Lo que vamos trabajando es una integración entre el pensamiento, la emoción y el cuerpo, en el contexto en el que estás, aquí y ahora. Respiración consciente. Observa el ir y venir del aire. ¿De qué te das cuenta mientras respiras? Sigue siendo la pregunta del darte cuenta, pero ahora está más anclada en la experiencia respiratoria. Por ejemplo, ¿siguen respirando de manera consciente mientras escuchan la clase? ¿O la respiración se fue para el fondo? Ahora que se los pregunto, ¿pueden sentir el aire que está entrando y saliendo? A esto estamos jugando. Juego en el sentido de dinámica. Esta es la dinámica que estamos viendo. Como acompañante, a mí me interesa que vos estés conectada con tu respiración. Entonces te voy haciendo preguntas para que puedas volver a llevar la atención a la respiración. Tipos de preguntas. Esto es un poquito más técnico. Vamos a pasarlo un poco más rápido, esto, para que les quede, y después lo profundizamos en la práctica del final. ¿Qué tipos de preguntas pueden haber? Preguntas abiertas, se responden de muchas maneras. Por ejemplo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Es una pregunta abierta. Se responde de muchas maneras.
Preguntas cerradas. ¿Te responden con sí o no? ¿Te va interesando la clase? ¿Vieron? Es una pregunta que es más sí o no. ¿Necesitas más abrigo o estás bien con la temperatura? Son preguntas que van al sí o al no, son preguntas cerradas. Preguntas posibilitadoras, abren posibilidades. Sentite libre de moverte como necesites. ¿Necesitas hacer algún movimiento en particular? Te abro la posibilidad de que te muevas, ¿sí? Te propongo posibilidades. O directamente, ¿pensaste en la posibilidad de responder de tal manera? ¿O, o de hacer algún movimiento en tu vida? ¿Pensaste en la posibilidad, si querés, conectarte con el cuerpo de tomar clases de algo corporal? Por ejemplo, es una pregunta que te hace pensar en las posibilidades que tenés. Preguntas confirmatorias. Se repregunta lo escuchado, ¿sí? Al principio veíamos esto, las primeras respuestas que dieron. ¿Para qué necesitamos herramientas para acompañar? Para enfrentar situaciones, para autogestionarnos. Entonces te pregunto, ¿vos necesitas autogestionarte? Te repregunto algo que ya te escuché nombrar, para reconfirmarlo. Son preguntas que van fortaleciendo el sentido, que fortalecen la fuerza que tiene lo que vos estás diciendo. Quizás te lo repregunto y vos decís, sí, necesito autogestionarme totalmente. ¿Qué necesitas autogestionar? Podemos ir un poquito más profundo o más definido, porque ya agarramos la fuerza que tiene lo que dijiste. Capaz que lo escuchás y decís, no, la verdad que no quería decir eso, quería decir otra cosa, me expresé mal. Reorientamos la respuesta. ¿Se ve? Es muy valioso el recurso de repreguntar. ¿Vos estás diciendo esto? Y la última, pregunta frustradora. Son preguntas que acompañan a conectar con lo evitado. Esto es un gran tema de acompañamiento, no lo vamos a ampliar, pero muchas veces estamos evitando algo. Generalmente evitamos lo desagradable. Puede ser que evitemos el dolor, el miedo, la angustia. Entonces puede ser que detectamos o que una persona dice, no sé, estoy angustiada o angustiado, pero no importa, y van por otro lado. Esta situación me duele, pero igual y se van para otro lado. Una pregunta frustradora es, estoy escuchando que decís que te duele. ¿Qué tipo de dolor estás sintiendo? ¿En qué parte del cuerpo? ¿Es más corporal o es más emocional? Te frustro en el sentido de te acompaño a conectar con algo que capaz que lo estás evitando conectar. ¿O cómo es la angustia que sentís? ¿Cómo es esa angustia? ¿Cómo la sentís en el cuerpo? ¿Sí? Y ahí vemos qué es lo que se va abriendo en el diálogo. Eh, el sentido de conectar con lo evitado está dentro de lo primero, ¿se acuerdan que dijimos? A dónde te acompaño a restablecer el contacto con vos misma. Yo te estoy acompañando a que estés en contacto con vos. Entonces, si estás evitando algo, te fragmentás. Es un proceso muy común, a todos nos pasa que hay momentos que nos fragmentamos. Entonces, el acompañamiento, al plantear una experiencia reparadora, más bien te voy a invitar a la integridad.
a que estés conectada con lo que sentís, con el cuerpo y a observar lo que pensás. Sí, también a observar lo que pensás y a ver cómo vamos elaborando el pensamiento. Entonces, tenemos todos estos tipos de preguntas para hacer. Principios de acompañamiento. La presencia alcanza para acompañar. La vulnerabilidad como espacio de fortaleza. Buscar un equilibrio testigo empático. Habilito lo que habito. Actitud presente, consciente, responsable. Cada uno de estos principios da para charlar un montón. Estamos haciendo como la presentación sintética del tema. La presencia alcanza para acompañar. Decimos que es lo primero. En ese sentido alcanza. Antes que todo, antes que nada, para acompañarte necesito estar presente. Si no, no te puedo acompañar. ¿Estoy disponible para acompañarte? ¿Estoy disponible para estar presente con vos? Ahí empieza. La presencia alcanza para acompañar. Primero estar presente. La vulnerabilidad como espacio de fortaleza, ¿qué significa? Te voy a invitar a que toques tu vulnerabilidad. Porque si yo te pregunto de qué te das cuenta o qué sentís, es una apertura a lo vulnerable. Estamos pensando la vulnerabilidad como un espacio de fortaleza. ¿Por qué voy a tocar lo vulnerable? Porque al reconocer lo vulnerable me puedo fortalecer. Buscar un equilibrio testigo empático. Después lo vamos a desarrollar un poquito más. Vamos a estar en buscar un equilibrio, cuánto empatizo con vos y cuánto estoy en un estado de observación, de testigo, al momento de acompañarte. Ahora entramos un poquito más en eso. Habilito lo que habito. Este principio habla de la coherencia. De vuelta, si yo te quiero invitar a vivir una experiencia reparadora, necesito yo estar viviendo una experiencia reparadora. Si no, no te puedo acompañar en una experiencia reparadora. Habito en mí mismo cómo es repararme hoy para mí. Estar conectado con mi cuerpo, sentirme entero, amarme, validar quién soy, compartir del mejor material que tengo, estar conectado con la respiración. Son algunas maneras que tengo para estar viviendo una experiencia reparadora. Eso que habito es lo que te habilito a vos a que vivas también. ¿Sí? Si te quiero invitar a la creatividad, necesito yo habitar mi creatividad. Ok, me pongo creativo con todo esto, con todo este material. Y por último, actitud presente, consciente, responsable. Esto también Claudio Naranjo lo nombra como la actitud estáltica. Presente, aquí y ahora. Consciente. Consciente es actualización. Consciente es voy registrando lo que cambia. ¿Qué está cambiando acá? Voy registrando eso, estoy consciente. Responsable, me hago cargo de mi rol, me hago cargo del efecto que genera mi intervención o mi presencia. Respondo, te invito a responder, te invito a hacerte responsable. Entonces yo me tengo que hacer responsable de mí, de lo que propongo, del lugar que ocupo. Con esa actitud acompaño. Esto se los comparto como los principios del acompañamiento. ¿Cómo acompaño a una persona? ¿Desde dónde? Presencia y actitud. Dijimos que la presencia es estar presente aquí y ahora. La actitud es cómo estoy presente. ¿Con qué actitud? ¿Cómo estoy presente? ¿Estoy con energía? Eh, ¿Estoy con ánimo? ¿Estoy interesado en estar acá? ¿Me da lo mismo? ¿Lo estoy haciendo como si fuera un trámite?
¿Con qué actitud estoy presente? Vamos a ver estos dos pilares, la presencia y la actitud al momento de acompañar. ¿Desde dónde acompaño? Es algo interno. ¿Desde qué lugar? ¿Lo estoy haciendo desde esto lo deseo? ¿Quiero estar acá acompañándote o es un deber ser? ¿Pienso que es lo mejor o, o sale desde la energía de mi cuerpo, desde las ganas? ¿Mi cuerpo quiere, a mi cuerpo le gusta acompañar? ¿A mi mente le gusta acompañar? Son preguntas que yo me puedo ir haciendo para ver desde dónde lo hago. Presencia y actitud. La actitud va a ser un equilibrio dinámico testigo-empático. Testigo, voy a ser observador. Testigo es como voy a poner la mente fría para poder usar la función hemisferio izquierdo del cerebro, racional, analítico, te escucho, tomo cierta distancia para poder intervenir, escuchar las causas, las consecuencias. Te observo sin involucrarme para poder tener perspectiva. Es la distancia óptima también. Voy a buscar una distancia óptima cuando te escucho. Empático, a nivel físico es resonancia. Es cuando vos me hablas, cómo me resuena el cuerpo. Empatizo, estoy abierto a sentir cuando te escucho. ¿Qué es lo que siento en el cuerpo cuando te escucho? Me pongo empático con vos. Si yo me pongo demasiado empático y pierdo al testigo, voy a hacer agua. Me voy a poner dramático, vos te pones a llorar, yo me pongo a llorar. Empaticé demasiado. Perdí el eje. Si yo soy solamente muy testigo, muy observador, se va a poner frío el encuentro. Entonces, la actitud de acompañamiento busca un equilibrio testigo-empático a la hora de acompañar. La actitud del acompañante presente, consciente, responsable. Lo organizo también en este símbolo que se llama nudo de Borromeo, para que quede como el esquema gráfico. Todo esto se integra en la actitud del acompañante. Presente, consciente, responsable. Miradas. Algunas miradas que me gusta tener a mano al momento de acompañar. Lo que estás viviendo es transitorio. Todo lo que sentís es vitalidad. Cada experiencia te deja un aprendizaje. Los recursos vienen a través de los vínculos. Son algunas miradas que tengo a mano porque suelen servir mucho. A veces cuando tenemos un desafío, un conflicto, nos olvidamos de la transitoriedad. No es para siempre lo que estás viviendo. Cualquier situación en la que estés es transitoria, se transforma con el paso del tiempo. O lo transitorio es el contexto en el cual se desarrolla la situación. Vos podés decir, hay cosas que son irreversibles, es verdad, hay cosas que no tienen vuelta atrás. Lo que sí se sigue transformando es el contexto en el cual se desarrollan esas cuestiones que nos tocaron vivir. Entonces, siempre entra el recordatorio de lo que estás viviendo es transitorio, se está transformando. Que todo lo que sentís es vitalidad, es una invitación a conectarte con lo que sentís y validarlo, sea agradable o desagradable, porque está hecho de vida. El dolor también está hecho de vida. La angustia también está hecha de vida. Entonces te voy a invitar a que te conectes con esas emociones negativas, lo que se dice negativas. Culturalmente se le dice negativo, se propone como algo desagradable y tomamos esa cultura de angustia feo, dolor feo, estar alegre lindo, estar entusiasmado lindo y bueno. Entonces rompemos esa mirada moral de lo que está bien y lo que está mal y nos entregamos a una experiencia vital. Lo voy a vivir,
porque es mi cuerpo. Le voy a dar un espacio para transitarlo, no para quedarme ahí. Es vital lo que estás sintiendo. Cada experiencia te deja un aprendizaje, es una mirada que me puede llevar a preguntarte, ¿y qué estás aprendiendo de esta situación? No importa lo que estés transitando, es una pregunta que yo puedo tener a mano. ¿Qué estás aprendiendo? Invito a una persona a que se dé cuenta cuál es el aprendizaje, a que tome el aprendizaje. Por último, los recursos vienen a través de los vínculos. Esta es esa mirada vincular que les hablaba al principio. La necesidad se satisface en el contacto entre el organismo y el entorno. Las necesidades se satisfacen en el contacto con el entorno también son los vínculos. Las necesidades se satisfacen con los vínculos, a través de los vínculos. Muchos recursos vienen a través de los vínculos. Conocimientos, datos, contactos, te llega a través de los vínculos. Próxima clase, integración de polaridades. Hasta acá vamos con la primera clase. Hacer preguntas cambia la mirada. En la próxima vamos a profundizar más la cuestión de los opuestos complementarios que se alternan y que van hacia un lugar o que los podemos eh, invitar hacia un lugar de conocimiento, de que las dos partes opuestas se conozcan entre sí y generen algo nuevo, algo superador. Bien, vamos hasta acá con esta parte de la clase y ahora empezamos con la práctica.